Buen día, tenemos el siguiente ejercicio. En un call center reciben las siguientes llamadas, las cuales ya fueron agrupadas. Calcular la media, mediana y la moda de los datos obtenidos. Aquí pues nos dan los datos de intervalos en horas y la frecuencia relativa. Para hallar la clase, sumamos el intervalo inferior más el intervalo superior dividido en 2 y daremos expandimos el cual nos da estos resultados. Ahora multiplicamos la frecuencia relativa por la clase y expandimos, el cual nos da los siguientes resultados. Para hallar la media, dividimos la suma de la multiplicación de la frecuencia relativa por la clase dividida por la suma de la frecuencia relativa y ahí obtendremos la media. Damos Enter para que nos dé el resultado. Continuamos. Para hallar la mediana, debemos sacar la frecuencia acumulada. Pondremos el primer valor de la frecuencia relativa y luego realizamos la suma de ese valor más el segundo valor de la frecuencia relativa. Y aquí obtendremos los resultados. Para el límite inferior, observamos el dato de la frecuencia relativa más alto y sacaremos el intervalo inferior, luego el número total de datos y lo dividimos en 2. Damos Enter. Ahora nuestro dato más alto es el del 97. Y es el límite superior. Y nuestro límite inferior sería de 75. Y la frecuencia relativa nos dará 22. Continuamos restando el intervalo superior menos el intervalo inferior y sacaremos nuestro dato de la mediana sumándole el intervalo inferior más la diferencia de los intervalos que lo multiplicamos por el cociente del total de los datos menos el anterior a la frecuencia acumulada y lo dividimos por la frecuencia relativa y así obtendremos la mediana y damos Enter. Seguimos con la moda. Necesitamos los datos de la tabla que obtuvimos para sacar la mediana. ¿Qué tenemos de límite inferior de la clase mediana? Y la diferencia entre los intervalos
del cual sacaremos el D1, diferencia entre la frecuencia modal y premodal, y el D2, diferencia entre la frecuencia modal y premodal, la diferencia entre la frecuencia modal y premodal se obtiene de la resta entre el dato más alto de la frecuencia relativa menos el dato anterior a él, y el D2, diferencia entre la frecuencia modal y premodal, lo obtendremos de la diferencia entre el dato más alto por el siguiente. Entonces sumamos límite inferior de la clase mediana y multiplicamos por la diferencia entre la frecuencia modal y premodal, lo dividimos por D1 y esto le sumamos el D2, diferencia entre la frecuencia modal y premodal, y obtendremos la moda, como aquí pueden ver en la fórmula. Y damos Enter para que nos dé el resultado. Y esta es la solución al ejercicio. Muchas gracias.